compatriotas paraguayas, paraguayos, correligionarias y correligionarios del Partido Liberal Radical Auténtico. Entrando en lo que habíamos descrito, vamos a decir de que la, la dictadura, la dictadura del Alfredo Stroessner se caracterizaba, ¿cómo se llama? Me puede cambiar. Batería. La dictadura de Stroessner se caracterizaba fundamentalmente por, vamos a agregar el término de inventar casos. Pero inventar casos era para seguir manteniendo el esquema represivo y Catuanguancha de manera permanente, Torecó, que vive a la gente. Entonces la gente estaba siempre, como se dice comúnmente, sobre ascuas. Hay una cooperación en tal parte, parece que pasó esto, parece que pasó aquello, etcétera, etcétera. Y en el año 62, en diciembre, inventaron un caso que fue conocido por todos. Por eso he elegido ese caso. Es el famoso caso del cadete Benítez, que se convirtió en un lugar de oración, de visita, de fe, de mucha gente, etcétera, etcétera. Él era un cadete de la Costa Ñu, cadete Benítez, en donde hay pruebas, pruebas que se han hecho por medio de anatomía patológica y por intermedio de la exhumación del cadáver y la autopsia, que fue torturado el 7 de diciembre. Y el 8 de diciembre fue asesinado, porque realmente lo que hicieron con él es asesinarle, el asesinaron. Era un cadete del Liceo Militar Acostaño y tuvieron implicados una partida de capitanes. Todos tenían el rango de capitán. Probablemente Insfran la habría dicho o la habrá dicho a Stroessner: hay un grupo de capitanes, mi general, que están conspirando, es importante hacer esto, pero estamos detrás de uno de ellos, la pesquisa, y en breve van a caer. La típica mentalidad, como le digo, para mantenerle asustada, temerosa, con miedo, nerviosa, obediente a la gente, creando cargos y represiones violentas. Amor. Aquí el principal acusado fue, y estuvo 25 o 26 años preso, el capitán Napoleón Ortigosa. Llegó a ser jefe de Estado Mayor de la primera división de caballería, jefe de Estado Mayor. Y después está otros capitanes metidos, que son Hilario Ortellado, el capitán Hernán Falcón, que era comandante de compañía, de una de las compañías del cuerpo de cadetes del Liceo Militar Acostañú, de donde estaba como cadete el señor Alberto Anastasio Benítez. Otro capitán era el capitán de artillería Geraldo Osta Mendoza, también capitán de artillería Eladio Gómez, el chofer de Ortigosa, que era un sargento escolástico Bando, y otro chofer que era un civil, el señor Domingo Regalado Brites. Domingo Regalado Brites. Acá la acusación viene o surgió la acusación, diríamos. Aparte hubieron otros militares que estuvieron aparentemente comprometidos, no solamente los capitanes. Uno era el mayor
de caballería José Tomás Núñez, que vivía frente a la casa de mi abuelo, kilómetro 5, la casa de su suegro, el señor Federico Ortiz Cabral, cuyo hermano fue Tranquilino Ortiz Cabral, comandante de la primera división de caballería en operaciones en la guerra del Chaco, en la guerra del 32 al 35. Teníamos dos divisiones de caballería. La primera división dirigía al teniente coronel Tranquilino Ortiz Cabral, y la segunda división pasó del regimiento 1 Balón Cigarrola el teniente coronel Alfredo Ramos, ex jugador del Club Olimpia. Ramos, el derecho, misionero San Juanil, era el comandante de la segunda división de caballería. Y también estuvieron presos, como le dijo Ortigosa, y su juventud 26 años. De todos, 15, 20, y esto que le cité, esto último que era mayor, y también el otro era Virgilio Candia. ¿Se recuerdan de aquel oficial de caballería que les había contado? Era el amigo de Epifanio Méndez Fleitas, que amigo de Stroessner también era, porque al contrario de Stroessner era Néstor Necho Ferreira. El que le enfrentaba era Virgilio Candia, que era comandante del RC3, coronel Monferrus. Y la verdad, lo llevaban a estos presos. Se dijo que hubo una carta que Ortigosa le envió al capitán Ortellado, y Ortellado no recibió, que recibió la señora. Después, cuando llegaron a Ortellado, el sobre estaba abierto, porque la señora dicen que abrió, porque dudaba que su marido tenga una mujer Iquiquepe, y otro dice que se pilló la conspiración y por eso se abrió. El asunto es que necesitaba una gente cadete, para encontrarse frente a la Recoleta. Ahí era un mangal, ahora hay un súper ahí. Y como era diciembre, el sol estaba alto, todavía a las 6:30 de la tarde. Y ahí hubo personas que vieron ¿Qué necesitas? jeep del ejército, Toyota del ejército. Se bajaron unos, dos soldados, capaz ya eran ellos, militares, estaban metidos, ellos dicen. O bien pudo haber sido la gente dirigido por Edgar Elifran, necesitaba más carete. Pues tenían que aparecer, pues tenían que matarle, pues, por equipo para darle más gravedad al caso. Y ahí alguien le metió un rodillazo y por los testículos, se cayó el soldado, el cadete, perdón, le pegaron, lanzaron allí, poco lugar más allá. Entregaron, porque ahí se una aparentar que se suicidó, se colgó, estaba colgado. Esto fue todo mentira. Esto tuvo su arrastre porque Edgar Elifran dijo que detrás de esto estaba Epifanio Méndez Fleitas. Entonces, una partida de 20, 25 presidentes seccionales de Asunción que eran medio de tendencia epifanita, se le echó de su cargo y aparte presos. Pero también decía, como siempre, la conspiración libero-comunista, acusando a Pastore, Carlos Pastore Goiburú, que vivía en Montevideo, y creo que Epifanio también se iba por Montevideo, pasaba temporada allí, y también Oscar Clay del Partido Comunista. O sea, tenía su invento infra, pero siempre algunas cosas ciertas decía, para darle mayor credibilidad. Y esto está dirigido por fulano de tal, que está en tal parte, y es cierto, Pastor estaba en Montevideo, no tenía nada que ver con el cadete, ni lo habrá visto nunca en su vida, con seguridad, le digo, el cadete, ni menos Oscar Frey, ni tampoco el Epifanio, porque ellos estaban en el exilio, ellos no podían entrar al Paraguay. Y quedó preso, como le dije, unos 20, 25 presidentes excepcionales, y también estuvieron presos lo que se llamó la Yernada,
que eran los militares que se casaron con la hija de Rigoberto Caballero. ¿Quién era Rigoberto Caballero? Ustedes todos van a saber el que tiene el nombre del policlínico policial. Él fue el que regaló el terreno para que se haga ahí el policlínico policial. Era hijo de Bernardino Caballero. Tenía 3 hijas muy lindas, casados, uno con el general Cuchonal, por orden de autoridad le digo, la segunda con el coronel García de Zúñiga y la tercera con el teniente coronel Clavel. Tenía 3 hijas muy amplias. Pero también esta persecución existió hacia el interior, como le dije ya parece hace unas charlas. La apresaron al señor Guillermo Lugo Ramos, casado con la hermana de Epifanio Méndez Freitas. Por eso Fernando es Lugo, es Fernando Lugo Méndez. Su mamá es la hermana de Epifanio. Se le metió en el cana 2 añitos. Hubo una persecución, pero Ifrán vino a coronar esto diciendo de que hubo una intención el 23 de enero, eso fue en diciembre de 62, el 23 de enero del 63, de colocar una bomba en el Ministerio del Interior. Pero fueron expertos a estudiar la fuerza de explosión que tenía y no eran más de 2, 3 bocadillos. Lo que pusieron, como decían que había una bomba ahí. Héctor Ortigosa estuvo, como le dije, 25 años en Ghana. Después le extendieron más, después le quitaron y le enviaron a Santaní confinado y después le trajeron a la casa de su mamá, que está al costado del Olimpia, ahí más o menos frente del shopping británico, esa calle de Pifiatuta. Pues, creo que es Pifiatuta. Y allí llegaron el 23 de marzo de 1968, Hermes Rafael alias Rambos y Felino Amarilla armados. Y los policías que estaban custodiados estaban armados. Pero afuera y armados, hermano, quédense ahí quietos, no me mamuta. Me gustaba y venía y metí la policía afuera y le llevaban alzados en el coche Honda que tenía Hermes Ramos ayer y ingresaron en la embajada de Colombia. Y la citaron en la embajada de Colombia y él viajó el 15 de junio de 1988 como exiliado a España. Pero dentro del liberalismo paraguayo, el principal problema era el problema de la división, que había comenzado a suceder en el año 1962, el mismo año que tuvo el percance del tema del pobre cadete que está en diciembre. Esto fue en el 62. Nosotros los liberales siempre tuvimos en cuenta y ayer en la convención varios de las personas hablaban y se dirigían de esa manera de que tenemos que dialogar para escuchar la manera de superar nuestras diferencias. Si no, no vamos a poder solucionar si no dialogamos. Y acá había un grupo dirigido, se llamaba Movimiento de Renovación, que estaba caudillado por los hermanos Flevi, que eran hombres muy cultos, muy preparados y de una larga trayectoria también, hay que ser sincero, dentro del partido. Pero no tenían la fuerza electoral necesaria como para ocupar lugares del directorio. Antes no había eso, sistema de representación proporcional. Antes, si vos tenías votos individuales que después le iba a aplicar, podías entrar. O sea, tu lista capaz no ganaba, pero vos podías entrar porque tuviste muchos votos. Porque te votaron la lista A y B. Pero si la lista A tenía más votos, entraba más gente en ella. No sé si me explico. Los Levi no eran miembros del directorio. Todos los Levi parece ser que hablaron. El Ifrán era el gran armador de orquesta de Alfredo Chopin. 10 años. ¿Se recuerdan que les conté
En una de las charlas cuando subió, él subió en el año 56, cuando hubo aquella gran manifestación en la Facultad de Medicina. 56. Era Romero Pereira, el ministro del Interior y presidente del Partido Colorado. Nosotros le dijo, Tomás, vaya y descanse usted, que ya tiene tantos años. Y entró él, que era del equipo de los guiones rojos. Su equipo le cagaba patadas a su propio correligionario para aquella convención en el Teatro Municipal contra Benito Chávez. La gente de Natalicio le cagó a patadas. Edgar era de ese equipo. Cuando cae Natalicio, ella y Fran se va a Buenos Aires. Después viene y es ministro del Interior de Stroessner 10 años, del 56 al 66. Y aquí él parece ser que habla con los Levi y se prepara. Y el 20 de septiembre de 1962, la JEC, la Junta Electoral Central, que viene a ser lo que ahora es el Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero constituyó todo por Colorado, la JEC, dirigía a un señor llamado Teche Fernido, le reconoce la personalidad jurídica a este grupo de liberales y se constituyen ellos en el Partido Liberal, directorio revolucionario del Partido Liberal. Pero el pueblo liberal le llamaba Partido Leviral, porque eran los Levi los que dirigían. Acuérdate que acá en Guasucuera y Yapitepe, ellos eran número uno era Carlos Alberto Levi, que era médico, profesor de patología médica de cuarto año de la Facultad de Medicina, y Fernando Levi Rufinelli, que era encumbrado, reconocido, sólido, abogado, muy buena, fue un profesor de Derecho Político y él enseñaba ideología liberal. Siempre discutíamos, pero así en broma nomás también, por más, como que él era muy olimpista. Y yo cerrista, ¿verdad? Y él me decía, tiene que convencer usted, Franco. Olimpia es el mejor equipo del mundo y alrededores. Todas las otras galaxias que están cerca están incluidas. Bueno, y fueron reconocidos como partido liberal. Y a nosotros, que nos quedamos fuera, que no estábamos en el partido de los hermanos Levi, se nos llamaba caducos. ¿De qué quiere decir caducos? Los que entraron en caducidad, los que entraron en jubilación, los que perdieron su efectividad, los que perdieron la titularidad, ya no están actualizados, caducos, caducos a eso. Y en el partido había un señor, un Caraiguazú, que en la guerra fue capitán o mayor de sanidad, era profesor de la Facultad de Medicina, jefe de la tercera cátedra de clínica médica, que es la que estaba al lado de la maternidad, al lado de la maternidad, la tercera cátedra. El profesor Gustavo González era el jefe. Y Gustavo González le venían la gente y le decían también que ellos como dirigentes querían participar, no querían estar marginados. Nosotros no podíamos usar el nombre de Partido Liberal, nos prohibían, no podíamos usar la bandera azul, no podíamos cantar, escuchar nuestra polka, porque los Levi decían que eso no pertenece al Partido Liberal y el Partido Liberal somos nosotros. Entonces la dirigente fuera decía que era una situación incómoda para la gente y una partida de gente, seguro que habrán sido 3 o 4 máximo. Pero yo decía, está la gente, ojo mañana de el dirigente viene y te asusta. Está la gente, miles, miles de gente, ojo la Milady, hay Polevi, por la ley le llevé yo por favor. Mi hay Polevi, la paraguayo pecha y
El profesor Gustavo González era un hombre sereno, meticuloso, sagaz, inteligente, que le sabía escuchar a la gente. Estuvo ahí. Una de las convenciones que se realiza en esa época fue la convención del 13 de enero del 63. Y en esa convención se le elige como presidente en la casa de Alfredo Jaegui. Su papá era dirigente del partido Alfredo, parecido joven, ahora, hace muchos años. Y tiene, Alfredo de tener, yo tengo 73, Alfredo de tener 77, 78, pero su papá era liberal y participaba y le ayudaba al partido. Y se hizo en su casa, con su casa de un patio grande ahí en el fondo. Y ahí en la convención pidieron a los dirigentes de que el partido pida su reconocimiento. Y ahí hizo, no fue luego un discurso, hizo una magistral exposición, doctor Gustavo González, donde él reconocía el reclamo de la dirigencia, pero también decía que la gente puede acusarnos también que nosotros estamos asociados con el gobierno y que estamos colaborando con el gobierno, por eso. Entonces creo que no tenemos que apurar. Quizás tengan razón y pidamos nuestro reconocimiento, dijo el doctor González. Pero primero es importante hablar con los dirigentes, preguntarle su parecer, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, luego viene otra convención del 14 de mayo del 65, donde es reelecta la presidencia de Gustavo González. Es reelecto nuevamente Gustavo González. Y allí el doctor Carlos Alberto González aparece como vicepresidente del partido. El partido se hizo la casa que queda, era un restaurante propiedad del hermano de mi abuelo, el teniente primero de artillería en la guerra de Chaco, Rigoberto Frank, que le decían Beto Frank, Rigoberto Frank, tenía un jeep y murió en un accidente. Una línea cuando eso era 43, una línea de micro Fernando Amor Asunción, agarró ahí por la calle Pacheco, le atropelló, le mató, relativamente joven. Y su restaurante se llamaba La Acacia y era una casa grande donde yo vivía también ahí. Tenían el restaurante y era un mangal, pero grande, estoy hablando de grande, tenía 70, 80 metros de frente y de fondo, capaz 70, 80, más o menos unos 5.000 metros cuadrados, media hectárea. Quedó Beto. Me fui a varias convenciones, se hizo ahí. Le pedí a papá para que me lleve y me gustaba, y de chico, 13, 14 años. Esta convención que se hizo en 65, yo tenía 13 años. Y ahí asume nuevamente Gustavo González, que es la convención, como le dije, se hacen los votos y después se hace la sesión del director. Y ahí asume el presidente. Generalmente, después voy a tocar, pero ya voy a adelantar, que generalmente el que encabezaba la lista ganadora, el que era número 1, a ese le nombraba presidente. Y eso se hizo en la casa de María Luisa Candia de Burto, la abuela de Martín, la abuela de Martín, la mamá del papá de Martín Burto. El papá de Martín Burto es Daniel Burt Candia, hijo de un inglés y de doña María Luisa Candia. María Luisa. Y reasume la presidencia del partido Gustavo
González, y también allí anteriormente, haciendo un poco de memoria, me parece que los hermanos Levi, como le dije, que no eran miembros del directorio, pero como tenían actitud así, no digo luego contestataria, porque luego puede tener actitud contestataria, pero era una actitud medio de rebeldía hacia lo que el partido decidía y decía que no había que hacer caso, que ellos no sirven para nada, que ya son boca. El Tribunal de Conducta mío le puso una advertencia. Eso fue también uno de los motivos por los cuales se fueron. Y el que tomó esa medida fue Chocho Benítez, porque el presidente del partido en ese año, vamos al año 62, un ratito, del 65, el presidente del directorio nombrado fue Carlos Pastore. Pero Carlos Pastore, ahí se ve, vivía en Montevideo, vivía en el exilio. Entonces, justo Pastor Benítez, que era el viceprimero, era el presidente, diríamos, del partido en la actividad. El asunto de los leyes fueron reconocidos y participaron en las elecciones fijadas el 10 de febrero del 63. Y ahí participa con la presencia de su candidato a presidente y perdió, por supuesto, las elecciones, pero después fue nombrado como embajador paraguayo en Inglaterra. Se llama Ernesto Varela. Y en esa convención de enero del 63, que se hace en la casa del señor Jair, Carlos Alberto González, nuevamente, como le dije, el que impone su teoría, hay que hablar, hay que conversar con la gente, bla, 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 bla. Pero la gente iba, salía y escuchaba lo que la gente decía, es cierto, la gente quería ser reconocida. A mi tío, a José de la Cruz Franco, fueron integrantes del equipo de Levi, del partido de Levi, lo que le enviaron confinados a Zapucay. Ya tenía 66, 70 años, y tenía tío José, y estuvo confinado ahí cerca del Leprocomio, donde está el hospital para leprosos en Zapucay. Yo me fui a visitarle con mi papá en una oportunidad a José de la Cruz. Obvio que el millonario hizo una reunión en su casa, como iba a ver a Juve, no, pero chao, pura wea ahí del equipo liberal, mañana, y por la porta 18. Pero todas estas cosas, como le digo, cumplía y hacía Stroessner para atemorizarle al grupo grande, verdadero, del Partido Liberal. No representaba absolutamente nada. Pero el partido, como le digo, comenzaba mal. Y allí el 22, 27 de febrero, 27 de febrero del año 67, cuando Humberto Franco cumplía 6 años, porque nació en 61, el Partido Liberal, porque tenía que poner un apellido para poder ser reconocido, no podía haber dos partidos liberales reconocidos. Ya estaba reconocido el de Levi con el nombre de Partido Liberal. Entonces ya le llamó un apellido que era radical, para que ustedes sepan de dónde viene ese. Pusimos el nombre de Partido Liberal Radical para diferenciarnos del Partido Liberal, que era usufructuado de manera anormal, diríamos, porque no era lo normal que ellos representaran el liberalismo, pero bueno, fue reconocido por Stroessner. Entonces nosotros teníamos que tener ese nombre de Partido Liberal Radical para hacer eso. Nosotros hicimos, para llegar a ese 27 de febrero, hicimos ante una convención que se hizo el 29 de enero de 1987,
Y la decisión de esa convención fue ratificada en la sesión del directorio del 3 de febrero. Y 24 días después, el 27 de febrero, pedimos el reconocimiento. Y nos dieron con ese nombre de Partido Liberal, Partido Liberal Radical. Muchas críticas hubo hacia el Partido Liberal Radical. Vieron gente que se debía al católico severo, vieron gente del diario Feminista al Pueblo, ¿por qué? ¿Por qué el Partido Liberal participa? Tanto le criticó a los leyes, tanto le criticó a los leyes, tenían razones. Por eso en la vida hay que ser comedidos, hay que ser comedidos. No decir todo quizás lo que pensás en un momento comedido. Recordar siempre lo que le dije de Napoleón, que se necesita para triunfar en política. Tres. En primer lugar, prudencia. De prudente. Pues ya sabía que esos tipos son tal y tal y tal. ¿Para qué iba a decir de prudente? En segundo lugar, mucho más prudencia. Y en tercer lugar, porque ya en el momento en que presorona, no tanta. Ahí no solamente que te va a decir a los jóvenes de poco y fina, mire, claro, sin más nada que hacer. Pero mucha gente le criticaba al partido y el partido le explicaba eso, de que la democracia paraguaya, como ahora mismo decimos por lo que está pasando, necesita de un partido fuerte, limpio, en líneas generales sano, para participar dentro de la política y actuar como contralor, como fiscalizador del gobierno. Eso es lo que decimos, lo que ahora sucede con el grupo mayoritario del Partido Colorado, que tiene la mayoría en la Corte, la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría en la Cámara de Senadores, no contento con sus correligionarios, o un liberal, o un patria querida guá, o un gente de Encuentro Nacional, tiene mayoría en la Junta, en el jurado de enjuiciamiento magistrado, mayoría en el Consejo de la Magistratura, mayoría en la justicia electoral. Se necesita de un partido que no esté metido con eso, no esté metido en esa tramoya o en ese perfil o en esa proyección para poder decirle a la gente, esto sí está bien, esto sí hicieron bien, esto hicieron, esto hicieron, esto hicieron. Como por ejemplo ahora nos enteramos, le pone para ir a discutir el tema del anexo Segue con los brasileños y Itaipú a un muchacho yo no diría ni analfabeto, porque como dice la mayoría, pero un muchacho de una formación no buena como abogado, para ser decente. Entonces eso se necesita la presencia de alguien que te esté controlando. Y el partido, en síntesis, eleva más o menos esa, esa teoría. Nosotros necesitamos realizar esa situación. Muy bien. Acá repite nuevamente en mi libro el tema de la votación, pero para que sepan, fue así. Se hizo ese 29 de enero y a las 9 de la mañana se hizo en el Teatro Los Granados la convención. Para MNG, pues iba a continuar para la tarde ahí, porque a la tarde ya había cine, pues matiné, capaz tenía que pagar más alto. Entonces a las 9 de la mañana hasta el mediodía el Teatro Granado y después ya se fueron a las Acacias, ese restaurante que le dije sobre chofer de hecha. Y allí se decide solicitar el reconocimiento con el nombre de Partido Liberal Radical. Que había elección para, para el mes de mayo de convención constituyente, mayo del 67, porque vencía la constitución
del 40. Sí, y entonces ahí en el 67 se iba a modificar. Y se iba a modificar no solamente por el tema de la reelección, iba a dejar de ser, iba a dejar de ser el Parlamento unicameral. Cuando los leyes entraron en el 63, era Cámara de Representantes todavía. 20 lugares se le dio a los leyes. 20 lugares a los leyes. Pero ahora se iba a cambiar y iba a ser bicameral. Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Y el partido ahí, el liberal radical, por supuesto, como pidió su reconocimiento, estaba comprometido en participar. Entonces, el 19 de marzo, en mayo iba a ser, el 19 de marzo del 67, se realiza en la Acacia la convención para elegir los candidatos del Partido Liberal Radical. Y presidió la comisión, porque era una convención extraordinaria. Las convenciones extraordinarias preside el que es presidente del partido. El presidente era Riar, presidente, y los secretarios eran Ramón Lescano Torres, el popular Lescanete, y José Félix Fernández Tierra, los secretarios de la convención. Y ahí eligieron los convencionales. El convencional que más votos tuvo 312 votos, fue Carlos Alberto González. Carlos Alberto González. Hoy tenía 38, 39 en esa oportunidad. Y después la reunión para participar en las elecciones del 11 de febrero del 68. Ahí el presidente fue Serviliano Alonso Peralta. Serviliano Alonso Peralta. Y los secretarios Fernández Tiarribia, Rodolfo Serafini y Ramón Escano. Y ahí se cuentan los que fueron senadores, diputados. Pero quiero hacer una aclaración primero, antes. No importa que no entendamos más. Ustedes tienen que saber muchas cosas. Al final no me importa si es que no llegamos al año 2000, pero en esa elección que se usó para elegir a los convencionales constituyentes, hubieron 2 médicos que renunciaron, porque ellos decían: Maravio, Obrero, J, si nosotros somos médicos, nosotros nuestro fuerte es Proipojanolo Mitame. El doctor Gustavo González, que era jefe, como le dije, de la tercera cátedra de semiología médica, de clínica médica, y el profesor Miguel Ángel Martínez Llanes, cirujano, sala cuarta, anatómopatólogo, no, eminencia médica, nombre respetado. Y renunciaron ellos y subieron abogados en reemplazo, porque, cierto, no iban a seguir eso. Y ahí se reúne, como le dije, en febrero del 68 para las elecciones que iban a venir senadores y diputados. Y ahí estaba en la lista de senadores en el número 6 el coronel Alfredo Ramos, el que había sido comandante, como le dije, de la segunda división de caballería, pero estaba en el exilio en Buenos Aires. Y debajo de Ramos estaba Carlos Agustín Pastore Hoyburú, que estaba en el exilio en Montevideo. Y la Junta Electoral Central, un día antes del cierre, dice: estos deben salir de la lista, porque se les llamó reiteradas veces y no vinieron a presentarse, tienen que presentarse personalmente como candidatos y firmar. Ahí se vio el representante de ellos en el exilio. Pero acá en subrayado en rojo puse yo:
Aquí hay que también recordar y reconocer el error del directorio del Partido Liberal Radical en aceptar tamaña y estúpida injusticia. Ahí el Partido Liberal no hubiera aceptado. Y al no aceptar lo que tenía que haber hecho el Partido Liberal Radical es decirle, por eso no lo que voy, o pues que sacó, pero aceptamos, aceptamos que se le quite al coronel Ramos y a todos los pastores y participamos de esa elección del 11 de febrero. Casi 900.000 paraguayos participaron en un padrón recontra, super, archi, hiper, cargado, hinchado, inflado. 900.000 paraguayos, de los cuales votaron por la Asociación Nacional Republicana, perdón, de los cuales en total votaron 656.000 habitantes, 50.000 personas votaron en total. Y la ANR tuvo 465, Gustavo González tuvo 140.000, el doctor Levi, Partido Liberal, tuvo 27.000, y el Partido Federalista, el doctor Caballero Vargas, el papá del doctor Guillermo Caballero Vargas, tuvo 16.000 votos. Cuando eso, el que ganaba llevaba los 2/3. Había, por ejemplo, 30 senadores. Ganaba el Partido Colorado, llevaba 20 senadores. Y el 10% se partía en los otros. Y diputados había 40, perdón, 60. El Partido Colorado llevaba 40. El resto se partía. Y así fue para el Partido Colorado. El Partido Liberal Radical, de los 10 que sobraban senadores, llevó 9. Y de los 20 diputados que sobraban, llevó 16. El partido de los hermanos Levi llevó un senador y 3 diputados. Y el Partido Federalista, ningún senador y un solo diputado. Realmente muy rápido se ha demostrado que esa participación y esas condiciones no iba a servir para mucho. No iba a servir para hacer así alguna denuncia que se podía hacer como partido, porque al final de cuentas Stroessner te iba a respetar si él quería tu carácter de senador y diputado, si no lo mismo, te podía ir preso, torturado, sin ningún problema. Porque nosotros aceptamos, comenzamos entrando en un proceso totalmente ilegítimo. El pueblo liberal, su máxima autoridad, que fue la convención, le eligió a Ramos y a Pastor. Y los colorados además eligen al último día. Y no vinieron, nosotros le hemos llamado, bola, ¿dónde le van a llamar si lo tenemos bien? Montevideo y Buenos Aires. Y no vinieron, por lo tanto quedan fuera de esta carrera. Nosotros, como les dije, hemos aceptado. Entre el 19 y el 20 de octubre del 68 se reúne el Partido Liberal Radical nuevamente para convención extraordinaria y ordinaria. En la extraordinaria, como le dije, preside el presidente del partido, el doctor Gustavo Rial, y son secretarios Mario Teche, Moisés Gómez Hansen y Ramón Lescanete Torres. Moisés Gómez fue mucho tiempo concejal de Asunción, vivía allá hacia Barrio Obrero, tenía una carpintería modelo, hacía muy buen trabajo, era muy amigo de mi papá. Él era más, parecía un alemán. Gómez Hansen, pues ella me dijo, pero él era Hansen, era blanco, mesurado, calmado, un alemán, a ella en deporte paraguayo.
revirado, cerrista, fanático. Su hermana Ina fue mucho tiempo presidenta del TEI del partido y también del Tribunal Electoral. Y la ordinaria, que era que se utilizaba para renovar las autoridades, presidió el doctor Salvador Villagrán. Fueron secretarios Ramón Lescano Torres, Luis María Vega y Luis Alberto Cáceres. Salvador Villagrán era exponente de la intelectualidad paraguaya y liberal. Era el papá del doctor Villagrán Marsal, Carlos Villagrán Marsal. Él estuvo en la guerra con Bolivia y formó parte del departamento de operaciones del Comanchaco. Y luego cuando Tierría fue presidente de la República, le nombró ministro. La cartera se llamaba Justicia, Culto e Instrucción Pública. Hoy se llama Educación y Culto. Pero cuando yo también atendía el problema del poder judicial, se llamaba Justicia, Culto e Instrucción Pública. Y este resultado de la convención ordinaria dio para que sea electo presidente del partido Carlos Alberto González Garavelli, 41 años, fue en el 68. El doctor Carlos Alberto González nació en el 27, tenía 41. Vive hasta hoy día, gracias a Dios. Mañana, si Dios permite, voy a ir a saludarle al doctor Carlos Alberto González. Antes me iba más a menudo, me iba cada 8 días, 10 días, 15 días, pero ahora mismo me voy cada mes porque tengo el tema de las charlas. Entonces los lunes, miércoles y viernes no me puedo ir. Y a veces tengo también otras actividades, martes y jueves, porque no fue tal tema de Paraguay, Ecuador, en Quito, 2.850 metros. Pero mañana, si Dios y la Virgen permitiría estar allí. Y allí fue nombrado Carlos Alberto González. Pero ahí, por ejemplo, voy a comenzar a hacer esta inscripción. Tuvo más votos que Beto González, Efraín Cardoso. ¿Por qué? Porque capaz a Beto le votaron, él era el número 1 de una lista, la lista que después fue la inista, diríamos. El primer líder de ese equipo fue Beto González, Carlos Alberto Beto González. Después vino Domingo López. Y ese movimiento se llamaba Cambio para la Liberación. Y capaz Beto tuvo los votos de su movimiento. Y Efraín Cardoso, los votos del otro movimiento donde él estaba, pero también muchos comisionales que eran del equipo de Beto le votaron. No sé si me... Por eso tuvo más votos, 394. Y el profesor Gustavo González también. Pero como les dije, era la costumbre, la tradición que seguía el partido de elegirle como presidente al que estaba en el lugar número 1 de la lista ganadora. Y por supuesto de la lista de Beto González ganaba o ganó la elección y fue electo presidente del partido. Y llegaba al partido, esto es importante, estamos terminando, pero quiero explicarle algo. Esto es importante que ustedes vayan también viendo. El Partido Liberal no podía seguir pensando como el Partido Liberal de la época de Cecilio Báez, del 902, o la reforma del 16, la reforma del 25. El Partido Liberal tenía que ir comenzando a ver muchas cosas más, porque había muchas críticas y ataques de nuestros contrincantes ideológicos, en especial los socialistas. Pero los liberales a veces no le quieren dar mucho lugar al Estado y solamente a la iniciativa privada. Y la Moria Juremico te vengo solamente el Estado voy a atender. Es difícil que vaya el tema de la propiedad, la iniciativa privada
atender el precio de su cultivo, o si ese lugar necesita o no un centro de salud, o que ya podamos tapar, como hay compañía de gobierno, íbamos a tapar otro que más, pero jamás mejorar el camino, o poner una oficina de juzgado de paz, una alcaldía. Eso el Estado se tiene que son funciones que le corresponde al Estado. Y eso es comprendido dentro del liberalismo que le llaman liberalismo de avanzada, liberalismo progresista, liberalismo social. Eso no quiere decir que nosotros estemos en contra de la iniciativa privada. No, estamos a favor de la iniciativa privada, pero hay muchas actividades que la iniciativa privada no puede realizar. Entonces tiene que hacer el Estado, nosotros tenemos que exigir. Por esto le quiero decir que el liberalismo tiene que ir avanzando también de acuerdo a las exigencias que se vaya dando y sucediendo en el mundo. O sea, el liberalismo no puede tener un pensamiento ideológico congelado. No, los liberales tenemos que pensar solamente en esto. No, no, a mí me pareció muy bien ayer lo que hizo nuestro candidato, o sea, perdón, no nuestro candidato, fue nuestro intendente de la Villa del Labrador de San Isidro, fue el intendente de Uruguay. Él fue el intendente Francisco Páez, y hablaba que para los liberales es muy importante la libertad, es muy importante la propiedad y es muy importante, creo que la democracia. Y es cierto que son tres valores muy importantes que el liberalismo tiene que tener. Y eso no puede cambiar, pase lo que pase, no puede cambiar. La libertad, la democracia y el respeto a la propiedad privada, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Pero el mismo Locke, que es John Locke, que es el que dijo esto, dice también que si vos tenés una propiedad y esa propiedad tiene 10.000, 15.000 hectáreas, y 10.000, 15.000 hectáreas solamente cultivadas, 100 hectáreas, te veo obligado, si es que el Estado mañana te quiere comprar una parte para darle a campesinos, vos tenés que actuar en ese sentido, de esa manera. No venir a expropiar. No, no, nadie te puede venir a quitar tu propiedad, a robar tu propiedad, pero vienen y te compran parte de tu propiedad para poder darles a los que no tienen propiedad. Eso es importante reconocer. Y Carlos Alberto González representado, además era profesor de Derecho Agrario, Derecho Laboral, esos temas concernientes a la problemática de la tierra. Y así es este profesor de que mirar. Sí, profesor de Derecho Agrario y Derecho Laboral. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Católica, 2 periodos, 3 periodos, y es reconocido. Con esto no quería decir que ese grupo de gente ya de edad del partido, como eran, por ejemplo, Alejandrino Mesa, el profesor Gustavo González, el médico, José de la Cruz Franco, José Cruzú, Guillermo Harrison, el tío de los Harrison, el hermano del coronel Harrison, el doctor profesor Cristóbal Cañiza, abogado, Alejandro Arce, el médico, aquel médico que le atendió a Albino Jara, Juan Asensio Aponte, eran una partida de correligionarios, pero ya estaban en ese momento con 75 años de promedio. Imagínense ustedes, Beto González tenía 41 años,
tenía 30 años menos que él. Estoy hablando del año 68. Era momento que tenían que comenzar a dar un paso y hacer, si alguien elegía o quería que sigan estando, que José fue senador, todavía el periodo 68-2003, fue senador, era el mismo directorio. Vamos a hacer la unidad con Levy en el año 75, José era el mismo directorio, pero tenía que ir dando un espacio para la otra gente también que